Y quiero invitarle para que usted vaya conmigo a segundo libro de los Reyes, capítulo 4, y usted pueda leer allí con nosotros en este tiempo y en este momento. Lea una vez más con nosotros. Dice la poderosa palabra del Señor en el versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre, hoy nos disponemos en este tiempo para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que tu preciosa presencia sea con nosotros, que la gracia y el favor tuyo vengan a nuestras vidas, que tu mano preciosa y poderosa esté hoy con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que usted escriba este título para hoy: Todos toman, todos ponen. Todos toman, todos ponen. En esta historia es interesante lo que acontece cuando esta mujer que va con una necesidad llega a donde el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo hace algo que es le consulta, la hace mirar qué tiene en casa, qué es lo que pasa, la coloca en acción, la envía para que pida vasijas a sus vecinos. Si ha tenido y ha construido buenas relaciones, pues va a tener más que suficiente para que el milagro sea vertido en todas esas vasijas. Y quiero que usted lea conmigo nuevamente el versículo 4. Dice: Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El milagro empieza a gestarse y se da en un escenario que afecta a una familia. Ha venido el acreedor y va a llevarse a los hijos de esta mujer, que es lo que menciona. Y inicialmente, cuando uno lee en el versículo 1, dice: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, 2 hijos que recordemos que cuando una persona se ha endeudado y no tiene cómo pagar, sus hijos se vuelven esclavos o siervos de aquel con el que se tiene la deuda. O sea, pierden esos hijos la condición de ser hijos y ahora empiezan a tener una nueva condición, que son esclavos. Y el esclavo no dura para siempre en la casa. El que es esclavo escasamente tiene para como provisión o ración del día lo que medianamente necesita,
pero el esclavo pierde la oportunidad de luchar por un futuro, de aún de anhelar muchas otras cosas porque ya ha perdido su condición de libertad y ha pasado a ser esclavo. Y este escenario es en el cual se está desarrollando esta historia. Es una madre que está preocupada y más que preocupada, no quiere quedarse sola y tampoco quiere, pues más que quedarse sola, no quiere perder sus hijos a causa de una deuda que tiene. Y es interesante que en la primera parte de esta historia, el profeta está guiando lo que va a pasar y lo que va a acontecer. Y cuando llega el versículo 4, le da órdenes muy claras de qué es lo que tiene que hacer. Pero lo interesante aquí es que el profeta no es el que está haciendo las cosas, sino hay una responsabilidad para salir de esa situación. Y eso es importante. A veces cuando viene la crisis, hay un dicho popular que dice que en medio de las crisis, cuando el barco se está hundiendo, dice que las ratas son las primeras que se van. Sí, es un dicho, no es cristiano, es un dicho popular. Son las primeras que abandonan el barco, son las primeras en salir a salvaguardar su vida. Cuando se presenta este tipo de situaciones y las situaciones que se presenten, aquí vemos a una mujer y que recibe una palabra del Señor y que es bien interesante porque ahora en el versículo 1 tenemos hijos que están perdiendo su condición de lo que son. Son hijos y ahora van a pasar a ser siervos o van a empezar a ser sirvientes o esclavos de una persona, que es con la persona que se tiene la deuda. Pero en el versículo 4 vemos que todavía eso no ha acontecido porque hay una esperanza. Y la esperanza es que hay algo que hacer. Tengo algo en casa. Tengo buenas relaciones para poder pedir prestado, pero aquí es donde hay una responsabilidad, porque perfectamente el profeta había podido decir, bueno, y convoque a todos sus vecinos y que todos sus vecinos empiecen a pasarle ollas y usted empieza a hacer eso y empieza a desarrollar el milagro, pero no, el profeta es muy claro en lo que dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos ha dado direccionamientos muy particulares. Muchas veces tú y yo hemos recibido visiones de Dios que son particulares. ¿Qué quiere decir? Que no son para todo el mundo. Pero a veces nosotros hemos perdido eso que Dios nos ha dado porque nosotros queremos subir al barco a personas que no hay que subir. ¿Sí? Aquí el título de hoy es Todos toman, todos ponen. Y lastimosamente muchas veces nosotros tenemos que, perdón lo que voy a decir, ser muy cuidadosos cuando Dios nos ha dicho algo, cuando Dios nos ha regalado visiones, sueños, anhelos, deseos, porque el error primero que nosotros cometemos es contar lo que Dios nos ha dado a personas que no nos van a ayudar a lograr eso. Y con eso no estoy diciendo usted sea egoísta, no diga nada, no, sino que uno tiene que ser muy prudente con cómo cuenta y hace las cosas. ¿Sí? Imagínese que hay personas que de pronto Dios le dio a usted una idea de negocio, algo que usted sabe y Dios ha puesto en usted la fe de que eso va a dar resultado. Pero a veces uno, eso que Dios le ha dado, se pone a contárselo a personas que no lo van a ayudar, que muchas veces lo que hacen es con sus palabras desanimarlo. Muchas veces dicen, sí, yo también hice eso, pero eso no funciona.
eso no va a funcionar. Yo ya hice eso, eso no va a salir. Y entonces matan y dañan la visión, ¿sí? Las otras personas en esta historia, los vecinos, son utilizados no para contar lo que va a pasar. Imagínense todos los vecinos ahí haciendo corrillo. Oiga, mire, ¿y qué tiene eso? ¿Cómo hace para salir aceite? Imagínense todo el tiempo que hubiera perdido esta mujer si si no escucha con atención lo que el profeta le dice. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es personas que sumen a lo que Dios va a hacer y no personas que muchas veces resistan lo que Dios está haciendo. Y este es un mensaje muy claro para usted y para mí. ¿Por qué? Yo estoy tomando de la gracia de Dios, pero también soy llamado a poner dos cosas que son importantes. Sí, tomamos y ponemos. Nosotros somos parte de una familia natural con quien compartimos la misma mamá, el mismo papá, el mismo escenario donde nos estamos desarrollando con ellos, compartimos esa primer familia, pero también pertenecemos a una familia espiritual. Y muchas veces perdemos lo que Dios ha traído a nuestras vidas, porque empezamos a involucrar en eso a personas que no son de eso. Mire que es interesante un ejemplo de lo que Dios hace y a veces nosotros no hemos identificado. Abraham y Lot, Lot es su sobrino, Abraham lo trae. Su sobrino no tiene, cuando Abraham lo empieza a llevar con él, el sobrino no tiene nada. Abraham es el hombre que el Señor llama, Abraham es el hombre de la promesa, Abraham es el hombre que tiene un plan y un propósito con él. Pero Abraham lleva a Lot. Y a medida del trabajo de las cosas que se van desarrollando, Lot, que no tiene nada, empieza a tener muchas cosas, porque crece al lado, crece bajo la cobertura de lo que representa Abraham, la unción de Dios, la gracia de Dios. Y dice en la historia, cuando tú lo lees en el Génesis, que hubo un momento en el que empezaron a haber peleas entre los pastores y por así decirlo, los pastores, los administradores o los trabajadores de Abraham y los que empezaron a trabajar y a ser pastores con Lot. Entonces empezaron a reñir y a pelear porque es que a nosotros nos toca, porque es que yo soy de este, del uno y del otro. Entonces llega un momento en el que Abraham tiene que separarse porque le dice a su sobrino, bueno, yo lo traje aquí, le enseñé, pero entonces aquí tenemos que, ya somos demasiados, estamos teniendo riña, entonces para no tener dificultades vamos a separarnos. Y entonces dice que van a un lugar y Abraham le dice a Lot que, mire, si él va para el sur, Abraham se va para el norte. Si él se va al oeste, Abraham va al otro lado. Si él va a la derecha, él va a ir a la izquierda. Entonces, en ese momento, Lot, yo me pongo en los papeles de Lot, pues mi tío sí es bien, bien bruto, ¿por qué no escoge el primero? Me dejó escoger, entonces mi tío perdió. Y entonces Lot ha crecido y ha sido bendecido por estar con Abraham. Y Lot no se ha asegurado de que Dios tenga un plan y un propósito con él, que lo tiene o lo tendría, sí, tal vez, pero si Lot nunca lo buscó, pues nunca lo va a conocer. Y entonces dice que Lot ve la llanura, ve pastizales muy preciosos, muy lindos y los codicia. Y dice, yo voy a ir hacia allá, tío. Mira, está la tierra tan preciosa, tan bonita. ¿Qué creen que quedaba al respaldo? Pues si al frente estaban los pastizales preciosos y bonitos, pues atrás quedaba el peladero. Quedaba las montañas, lo rocoso. Siempre que tú miras, por lo general, si al frente
hay buen pasto, por lo general atrás queda una montaña más empinada, es más complicado, va a ser más difícil. Pero Abraham no lucha con eso. Abraham dice, listo, hágale, no hay problema. ¿Por qué? Porque tiempo después tú te das cuenta qué es lo que pasa. Abraham se va al peladero, la parte tal vez no tan atractiva, pero allí prospera y no pierde nada de lo que Dios le ha dado, sino al contrario, Dios provee, lo sustenta, tiene aguas, provee el Señor aguas, provee el Señor pasto para el sustento de sus animales. Pero cuando tú miras a Lot, Lot se fue hacia donde estaba Sodoma y Gomorra y al final tú sabes, cuando lees la historia, que ya Lot no fue el hombre poderoso y rico que estuvo al lado de Abraham, sino fue un hombre que lo perdió todo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no entienden que han sido bendecidos no por ellos, sino bajo la cubierta que ellos están, bajo la gracia que se han que, que se han juntado. Hay un dicho popular, no es cristiano, dice en la Biblia, dice que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Y a veces nosotros crecemos en eso. A veces nuestros hijos crecen en eso, crecen bajo la cobertura de un buen evangelio. Pero hay un momento en el que ellos tienen que empezar a hacer algo, tienen que empezar a moverse también, tienen que empezar a recibir la dirección de Dios y empezar a ayudar en el propósito de Dios. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y aquí es interesante, cuando Dios te da algo, tienes que tener cuidado con quién te vas a encerrar, ¿sí? A veces nos encerramos sin la visión de Dios a sufrir nuestras carencias. Entonces nos encerramos y entonces el encierro es para ¿qué? Para hablar de lo que no tenemos, para llorar, para empezar a compungirnos y pues está bien, pero mire que el encierro viene después de que el profeta le ha dado una visión clara a esta mujer de que hay algo como se gesta el milagro. Después de que ella ha ido y pedido vasijas prestadas y entonces en el tercer propósito aquí ya es vamos a ponernos en marcha a hacer lo que tenemos que hacer. La misión aquí es que dice echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces hay un trabajo que se empieza a hacer. Hay algo que en lo cual nos empezamos a mover. Y usted imagínese a un hijo que está a esto de ser esclavo. ¿Sí? Mi hermano, usted le dice que hay una oportunidad de que no sea, ¿qué hace? Buscarla. Yo me imagino estos muchachos no con la resistencia, ay no, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? No, vamos a hacerlo. No, no nos podemos, no, yo no me voy a ir como esclavo. No, si hay una oportunidad de salvar mi vida y mi alma y es ahora, yo la voy a tomar. Y esa es la actitud en la cual se está empezando aquí a desarrollar la historia. Hay hijos que iban a ser esclavos, pero gracias a este milagro que sucede, ahora van a conservar su libertad y entonces ellos empiezan a trabajar en pro del propósito y su mamá es la que está en cabeza direccionando las cosas. Me parece interesante eso, porque en esta historia muere el padre, ¿sí? Pero la mamá tiene que asumir el rol del liderazgo, algo muy similar a lo que pasa en mucho en nuestra nación, ¿sí? El hombre como que a veces en nuestros hogares, en nuestros lugares vemos como la mujer se vuelve en el motor para buscar al Señor. No sé qué pasa porque es a veces tan
tan complicado, o bueno, no tan complicado, sino como que los hombres como que tratamos o muchos no tratan de no comprometerse tanto con las cosas de Dios, pero gracias al Señor tenemos mujeres como la de esta historia que van al Señor, buscan dirección y empiezan a movilizar a toda su casa en pro de buscar al Señor, en pro de la visión que Dios ha puesto y en pro de lo que Dios desea hacer, de traer de la esclavitud a la libertad. Y eso es lo que se empieza a desarrollar en esta historia. Y dice, enciérrate tú y tus hijos. Pero no le dicen ciérrese para ponerse a mirar al techo y ponerse a llorar por lo que se perdió. No, dicen ciérrense y empiecen a trabajar y a hacer. Cuando echas tú el aceite en una vasija y esa esté llena, usted la pone aparte y usted empieza a abrir espacios, usted empieza a movilizarse porque hay algo que ya Dios empezó a hacer. Muchas veces el Señor nos ha dado palabra, nos ha hablado, pero nosotros hemos llegado a casa a encerrarnos en nuestros faltantes y no en el hacer acorde a lo que Dios nos ha dicho. A veces tú puedes recibir esta palabra, pero volver a tu casa y encerrarte en la soledad, encerrarte en la depresión, encerrarte en diferentes situaciones que no van a hacer que las cosas cambien. Si has orado al Señor y has recibido una palabra del Señor, ve, léela en tu casa, apropiate de lo que Dios está hablando, entiende lo que Dios está diciendo y ve y enciérrate, pero hacer y lo que Dios te ha enviado a hacer. Pero a veces nosotros queremos encerrarnos no para hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, sino para seguir en la condición de la cual el Señor nos ha querido sacar. Si ya has recibido una promesa de liberación para tu alma, no vuelvas a encerrarte en la soledad, en la depresión, no vuelvas a encerrarte en el pecado, no vuelvas a encerrarte en las palabras malas, en esas cosas, no, enciérrate y continúa el trabajo para que la obra de Dios se complete y el milagro sea perfecto. Pero a veces el Señor empieza a hacer cosas en nosotros y nosotros otra vez volvemos como lo habla el apóstol Pablo, dice, el perro vomita, va y da unas vueltas y después con mucha hambre y con mucha gana viene y se come su vómito otra vez. No, no seas así, no seamos así. Ya el Señor te ha dado la oportunidad de ser libre, de ser esclavo. Si eres hijo, Dios te ha dado la oportunidad de ser libre y ser esclavo. Abraza esa oportunidad, abraza ese propósito y no vuelvas atrás. Jesús cuando hace milagros, a algunos les advierte, dice, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Todos tomamos de la gracia del Señor, pero también todos tenemos que poner la mejor actitud, poner la mejor disposición, tener la mejor disposición. Has sido liberado. ¿Qué precio más grande pagó el Señor por ti? ¿Qué estamos esperando para poder cumplir el propósito de Dios? ¿Qué más tenemos que esperar que Dios haga por nosotros para hacer las cosas? A veces nosotros seguimos anclados y nos volvemos insaciables. A veces nosotros nos volvemos insaciables porque tal vez nos creemos con el derecho de tener más cosas. Y está bien. Pero si el Señor ha hablado a tu vida y Señor te ha hecho libre, camina en la libertad y no la pierdas. Ponte a trabajar, no te vuelvas esclavo. En la casa necesitamos personas que sí toman la bendición de lo que Dios nos ha dado, pero también colocan una buena actitud para administrar lo que Dios ha puesto, para generar paz en la casa, para traer la reconciliación, ¿sí? Porque muchas veces nos gusta que nos sirvan. ¿Y por qué no sirves?
Nos gusta que nos sirvan, que lo hagan por nosotros, que nos traigan, que nos hagan. La pregunta es, ¿por qué no nos movemos a hacerlo también por otros? Ya el Señor te ha liberado, te ha impedido. Vino el acreedor, el enemigo a cobrar tu deuda. Para ti que me estás escuchando, vino el enemigo a cobrar tu deuda, pero el Señor dijo, no, hay una esperanza. He provisto esperanza. Y ya hay una esperanza. No vas a ser esclavo, pero tienes que caminar en el propósito de Dios, enciérrate tú y tus hijos, empieza a orar, a buscar, a honrar al Señor, saca, limpia tu casa, haz espacio, porque tenemos muchas vasijas que llenar. Hay un trabajo que hay que hacer y no es para otros, es para nosotros, no es para otros, es para mí, porque a veces nosotros recibimos algo que Dios nos da y creemos que es para otros, no es para mí, no, es para ti. La palabra que recibes cuando lees la escritura no es para, ay, el hermanito fulano no vino, no se conectó, ese es el que necesita esto. No, eso es para mí. El cambio es para mí. Hoy es el día. Este es el tiempo que el Señor ha preparado. Es para ti. Dios quiere movilizarnos a hacer cosas, pero usted tiene que comprometerse con el hacer también. El recibir de Dios, pero también el hacer. Recibimos lo que Dios nos da, pero también de lo que Dios ha puesto en nosotros, de lo que tenemos, damos, nos vertimos en otros, bendecimos a otros con esa gracia que Dios ha colocado en nosotros. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y empiecen a hacer las cosas. Mire, para poder imagínese esa casa, cómo era, cómo fue ese momento. No sé si fue una mañana, una tarde, pero en ese momento del día en que ocurre esto, toda una familia trabajando, hijos que dicen, voy a meterle la gana porque ya no soy esclavo, soy libre, no necesito otra motivación, sino que hay esperanza. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros, para tu familia, para nuestra vida. Hay una esperanza porque el Señor ha llegado y la unción de Dios pudrirá el yugo y hay una esperanza para ti. Que se ha roto el velo, porque a veces creemos que nos va bien por nosotros. No, hijo, te está yendo bien por las oraciones de una mamá que ha estado clamando al Señor, pero ojo, porque un día de estos de pronto esa mamá no está y ¿qué va a pasar contigo? Arregla las cosas con el Señor. Hermano, usted que está en nuestra iglesia, de pronto usted dice, no, pues yo voy, no me comprometo, ¿no? Ahí voy, y me va bien, pero te va bien porque hay personas que están orando, que están creando una cobertura sobre tu vida, pero tú tienes que también ser parte. Todos ponen, todos toman. El juego de la pirinola se votaba y llegaba un momento en el que todos ponen. O sea, todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que hacer algo. No veo a esos hijos ahí quedados, no, ahí esperando, mirando, es que yo no puedo. No, eso no dice la historia. Dice que la mamá los puso a hacer y yo no sé qué edad tenían esos niños, esos hijos, pero lo cierto es que se pusieron a hacer. Ahí ninguno se levantó a decir, no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? No, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar en la casa, en tu casa, allí donde estás. Empieza a reunir a tu familia, no para que sigamos en la esclavitud de lo que pudo ser y no fue, no, con el propósito de Dios a trabajar por lo que es el cambio del hoy y el futuro de esperanza que Dios tiene. El pasado ya no lo podemos cambiar, el pasado ya no hay nada que podamos hacer en ese sentido, pero sí hay algo hacia el futuro que podemos hacer. Entra tú y tus hijos encerrados ahí
pero no para llorar por lo que se perdió, sino para recibir la dirección de Dios y poder avanzar, que tu matrimonio avance, que tu trabajo avance, que lo que Dios ha puesto en ti avance, que la oración avance, que el servicio en la casa del Señor avance. Necesitamos que los hijos de Dios que están en nuestra iglesia empiecen a comprometerse con el avance del reino de los cielos. Pero primero tienes que tomar decisiones en ti y después también sumarte, decir, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Es posible salir de esta condición, es posible levantarnos, es posible creer, es posible usar la gracia, la unción de Dios que romperá el yugo y empezarán a acontecer cosas sobrenaturales, porque mi vasija ha sido llena de la gracia, de la unción fresca del Señor, y la unción en mí se va a verter en otros y vamos a ver cosas sobrenaturales ocurrir. De algo pequeño el Señor puede hacer algo nuevo y algo grande y algo mejor, pero tenemos que comprometernos. Hemos recibido la libertad del Señor. Comprométete con conservar esa libertad, con cuidar la salvación que Dios te ha dado. No vuelvas otra vez atrás. No seas escéptico, no seas, ay, no, eso yo no voy a hacerlo porque eso no eres de eso. Imagínense, yo no veo a los hijos aquí confrontando a la mamá, pero mamá, usted está loca de esa vasijita, ¿cómo va a llenar esto? Eso no puede ser. No tenemos hijos que están confrontando eso, sino hijos que están trabajando en pro de lo que el Señor ha puesto. Y esto no también varias cosas. Mire, a veces la visión que Dios te ha dado no ha prosperado porque estás con personas que no creen en eso. A veces el negocio no está prosperando porque hay personas que no creen, que son de los incrédulos que se levantan a decir, nada, no así no va a funcionar. Mira, Gedeón de 30,000 hombres terminó con 300 hombres. Pero con 300 hombres pudieron hacer y derrotar un gran ejército. En las matemáticas de Dios, no las multitudes las que mueven los propósitos de Dios. En las matemáticas de Dios son las personas dispuestas a ser llenas de algo nuevo, a recibir de Dios visiones nuevas, frescas, renovadas, diferentes, las que van a hacer que ocurran cosas poderosas. No te aferres, el pasado fue muy bueno, gloria al Señor, alabado, pero el presente es nuevo y el futuro es esperanzador. Hay cosas mejores que van a venir. Agradecemos a Dios por lo que hemos hecho, pero tenemos hoy que empezar a tomar lo que Dios está trayendo y tenemos y somos llamados a renovarnos para poder entender lo nuevo que el Señor ha hecho y lo nuevo que Dios desea hacer. Es una forma diferente que hace muchos años tal vez sería impensable, pero a través de esto hoy tú puedes recibir la gracia de Dios en esta transmisión. Tú puedes recibir el toque del Espíritu Santo para tu vida, para tu familia, para tu corazón. Y a veces nos resistimos, eso no es lo mismo, pero es el pensamiento simplemente de no renovarnos. No, es que es mejor así, porque es que antes, o es que esto, no, la mujer recibe una visión. ¿Quién iba a pensar que de una vasija de aceite, al vertirla en otras vasijas y al hacer solo este movimiento, iba de una vasija a salir mucho aceite? A nadie se le hubiera ocurrido, pero en el Señor hay visiones que son de lo imposible, que empiezan a transformar nuestra vida. Esta familia, esta mujer fue transformada por una visión de que de una simple vasija se podría verter aceite en muchas otras para poder salir de esta condición. Abraza. Ora al Señor hoy, dile, Señor, yo quiero abrazar la visión que tienes. Tal vez has intentado
de muchas formas lograr el cambio en tu casa, ganar a los tuyos. Pero el Señor hoy nos dice, necesitas renovarte, necesitas renovar la forma de hacer las cosas. No es así. Tengo algo nuevo que va a funcionarte. Tengo algo nuevo que va a hacer que eso lo logres mejor. De tu visión, si tienes un trabajo, es que no es que tiene que estar desde las 7 de la mañana, desde que se la luz del día hasta la noche. Eso es lo que hace que mi trabajo funcione. Pero tal vez el Señor dice, no, porque vas a volverte esclavo. Búscame, yo te daré una forma fresca, nueva, de hacer tu trabajo y que prospere. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Levante sus manos al Señor y dígale, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de nosotros. Muchas veces, Señor, hemos resistido lo que quieres hacer. Muchas veces aún hemos juzgado, no es así. Pero Señor, aquí vemos una familia donde no se están levantando los hijos contra la visión que has puesto a través del profeta, sino que son hijos que dicen, voy a hacerlo, no lo entiendo, pero voy a caminar en eso. Señor, el Evangelio es locura, pero no porque sea algo que no tiene un sentido, sino porque muchas veces los milagros no obran como naturalmente nosotros creeríamos que van a ocurrir, sino que van a acontecer de una forma diferente. Todos tomamos la gracia, todos vamos a poner, hemos tomado de esa unción, vamos a dar de esa unción, de lo que tú nos estás llenando, vamos a dar a otros, vamos a vertirnos en otros, vamos a impartir a otros. Señor, no nos vamos a seguir encerrando para hablar de lo que no fue, para llorar por lo que no hicimos, sino para trabajar en pos de lo que has puesto para nosotros. Señor, hoy oro para que despiertes el espíritu. Señor, despiertes en las visiones, los sueños, despiertes las unciones que se han dormido. Señor, que esta mañana y a partir de este momento, durante la tarde y durante el día, Señor, seas dando dones ministeriales, dones espirituales. Señor, que seas despertando esos dones naturales que se han dormido, que no se han sabido canalizar y utilizar, sean despertados para que tus hijos puedan ver los milagros sobrenaturales que tú tienes en tu corazón, ese pan nuevo que hoy nos quieres dar, esa gracia nueva, esa misericordia, Señor, la podamos hoy abrazar. Señor, que en nosotros sea quitada la venda, sea quitado todo aquello que nos esté impidiendo a nosotros entender tu propósito. Todo aquello que aún, Señor, nos genera miedos y temores, sea disipada la duda, el miedo y el temor, y podamos abrazar lo que tienes para nosotros. Hay misericordia nueva, hay perdón, hay unción, hay gracia del Señor para nuestras vidas y para nuestros corazones. Señor, vamos a ir adelante, a glorificar tu nombre, a creer, Señor, que es posible. Es posible porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, es posible. Es posible, Señor, levantarnos en fe. Señor, abrazamos el propósito de ser los que convocamos para organizarnos, para trabajar, para servir.
Señor, la mies es mucha, los obreros pocos, pero aquí tienes personas dispuestas. Si usted está dispuesto, dígale: Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a sumarme al propósito que tú tienes para nosotros. Amén y amén.